aparato, pero bueno, un poco y ya está. Soy José Muñoz, trabajo en el Servicio de Enfermedades Tropicales del Hospital Clínico y la idea que tenemos hoy es compartir cuál es la visión que tenemos de los viajes del futuro, cómo vamos a atender, digamos, a los viajeros que están fuera, que necesitan alguna asistencia, especialmente en medicina tropical, y si tenéis alguna duda podéis hacerla y si no después hablamos en el stand donde tenemos. Quería empezar con una historia que es reciente, un poco para montar digamos, la escena de a qué nos enfrentamos. En Entebbe, en Uganda, en el 1947, estaba trabajando la Fundación Rockefeller. Tenían unas jaulas con monos, básicamente estaban intentando cazar virus de la fiebre amarilla, poniendo los monos en jaulas y eran picados por mosquitos y así conseguían más virus nuevo, y de repente en este bosque de Zika, que como sabéis lleva el nombre del virus, un mono, el Rhesus 766, se puso enfermo y aislaron un nuevo virus, como de nuevo por casualidad, porque muchas de estas cosas que los médicos identificamos siempre es por casualidad, no porque las estemos buscando. Este mono tenía virus del Zika y fue la primera vez que el virus fue identificado. A partir de ahí desapareció, nadie sabía nada más del virus del Zika desde 1947. Durante todo este periodo volvió a aparecer en un brote pequeño en el 2007 en las islas de la Micronesia. Volvió a desaparecer y luego volvió a aparecer en estas islas tan horribles de la Polinesia en el 2013-2014, ahora sí en un brote de 8.000 personas bastante más importante. De nuevo volvió a desaparecer y ahora es la epidemia que todos conocemos recientemente. En Brasil, en el año, a finales del 2015, hubo ya pues más de 1 millón de casos sospechosos de Zika y, como podéis ver en esta gráfica, hubo una importantísima aumento de los casos de Zika bestial que se ha distribuido prácticamente por todo el mundo. Este es el mapa que tenemos de la distribución del Zika desde hace 15 días, desde el 13 de abril, si no me equivoco. Como veis, prácticamente toda América Latina, donde hay vector, donde está el mosquito, y gran parte de Asia y algunos países de África están colonizados por el virus del Zika, y esto es nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es nuevo. Hemos tenido brotes, os acordáis, en el 2014-2015 de ébola en el oeste de África, también causó una conmoción bastante importante, este del Zika. Y este es, para que os hagáis una idea, en nuestro servicio de medicina tropical, todos los jueves nosotros intentamos cribar cuáles de las alertas que podemos tener en un día, que esto es para que veáis que hay unas cuantas, son relevantes para un viajero o cuáles no. Cuáles son, como dicen, la fiebre del pepino de Madagascar, que no tiene ninguna importancia, o cuál realmente es algo que puede afectar al viajero. Por ejemplo, ahora tenemos un brote, no sé si lo sabéis, de fiebre amarilla en una zona de Brasil que era totalmente inesperada. En rojo veis la zona de Brasil donde normalmente sí hay fiebre amarilla, y en naranja, y en la zona marcada, veis un brote de unas 3.000 personas nuevas en una zona donde previamente no estaba descrita la fiebre amarilla, y por lo tanto es importante porque tenemos que vacunar a las personas que van allí porque realmente tienen riesgo de adquirir fiebre amarilla. Muchas organizaciones, la OMS y otros, han intentado pensar cuál será el siguiente virus que nos va a dar el susto, el MERS, el SARS, tal, y han hecho una especie de predicción, y no deja de ser una predicción. Es muy difícil realmente saber cuál de estos virus va a causar la próxima epidemia y por lo tanto prepararse para eso, pero lo que sí que sabemos es que como viajeros lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para un viaje y entender no solo el país donde vamos, sino dentro del país la zona y la geografía donde vamos, para ver cuál es la información que necesitamos para prevenirnos de algunas enfermedades. Esto es importante. Luego, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a alguna de las enfermedades? Como por ejemplo, cómo manejar una diarrea o una fiebre cuando estamos fuera, cómo protegernos de los mosquitos. Y luego, muy importante, si el país tiene malaria, habría que protegerse de la malaria, con pastillas o no, dependiendo de la zona. Y por supuesto, algunas vacunas que son importantes de ponerse. En todo este escenario de virus y otras enfermedades bacterianas y parasitarias que viajan, tenemos una movilidad impresionante. Este es un mapa muy bonito del tráfico aéreo de cada mañana, de todos los aviones que vienen desde Estados Unidos hacia Europa y cómo empieza a movilizarse. Es bestial. Esto es una estimación, como veis aquí, esto es 2010, 2020, 2030, una estimación de cuál va a ser el crecimiento del turismo. Sabemos que hay de los viajes internacionales, sabemos que hay un 4% anual aproximado de incremento del turismo y un 6% anual aproximado de incremento de lo que llaman business traveler o viajero por negocio. Y como veis, las personas que van a ir a África, al oeste, a América y a Asia van a ocupar una gran parte de la movilidad internacional, con lo cual es muy importante tener estas enfermedades detectadas y poder actuar en el momento en el que lo necesitamos.
Esto es lo que vemos nosotros en nuestro servicio de atención al viajero internacional. En el previaje, que es donde aconsejamos a la gente, hemos tenido un crecimiento similar, en paralelo al crecimiento de los viajeros, y está simplemente reflejando que esto es algo que vamos a tener que atender cada vez más. Y nuestros viajeros, básicamente, donde van ahora es a Asia, y Indonesia, India y Tailandia son los grandes 3 destinos, en parte porque se ha puesto de moda, en parte porque es muy barato viajar hacia allí y también porque hay una importante vía de negocio abierta con todo el comercio en Asia. También vemos muchos viajeros a América Latina y también vemos viajeros a África, pero principalmente ahora la mayoría de viajeros que tenemos van a Asia, donde Zika, dengue y otras enfermedades, sobre todo transmitidas por vectores, por mosquitos y otros, son importantes. ¿Qué sabemos hasta ahora de los enfermos, de los viajeros que se van de viaje y que aún no están enfermos? Sabemos que de cada 10, aproximadamente 33 de ellos tendrán alguna enfermedad, algún síntoma de consideración variable, puede ser más o menos importante, pero hay 1 de cada 10 que va a venir a la consulta porque realmente está enfermo después del viaje. Este es el que nos preocupa y este es el que tenemos que atender y atendemos de siempre, pero es verdad que estas personas que se enferman durante el viaje, muchos de ellos no los conseguimos detectar, no los conseguimos ayudar y es, digamos, una necesidad que no tenemos muy bien cubierta. Sin embargo, esto es lo que está cambiando. Estamos muy focalizados en atender al paciente o al viajero, digamos, durante el viaje, cuando está haciendo su trayecto, de una forma que podemos completar como lo que llamamos un continuum of care. Atención previaje, atención durante el viaje y atención justo después del viaje. Y el escenario ha cambiado desde que Stanley estaba buscando a Livingstone hace muchos años, donde no tenía ni previaje ni durante el viaje, no podía llamar a nadie porque no tenía básicamente móvil, a la sociedad en la que vivimos ahora, que está prácticamente interconectada todo el día y que podemos aprovechar esta plataforma de las personas que ya dicen que hay un 17% de personas que son resistentes a las nuevas tecnologías, pues el resto probablemente nos dan canales con los que podernos comunicar fácilmente con el resto de personas. La mejor manera que se nos ocurrió de intentar ayudar a los viajeros cuando estaban fuera era desarrollar una aplicación móvil, entendiendo que la mayoría de las personas tienen hoy en día un smartphone que pueden utilizarla. Esta aplicación se llama TripDoctor y va a haber un próximo lanzamiento, inicialmente dentro solo del contexto del hospital clínico, probablemente en julio o agosto, pero bueno, será este verano seguro. Esta aplicación tiene varias funcionalidades. La persona que se la descarga puede configurar la aplicación en datos del viajero y ponemos básicamente pues el sexo, si hay embarazo, la edad y algunos datos demográficos básicos que nos van a ayudar a entender de qué viajero estamos hablando. Obviamente ese viajero ya habrá venido al hospital clínico, con lo cual tenemos un registro y una historia clínica de esa persona en nuestra base de datos. Hay que configurar el viaje y la fecha de salida y si toma algún tipo de profilaxis o medicación, y una vez se inicia el viaje, cada día a la hora configurada la aplicación solo te pregunta si tienes algún problema de salud. Está diseñada para no molestar, entre comillas, a los viajeros. Ya no queremos que el viajero esté 3 minutos rellenando un cuestionario, no nos interesa esto, lo que queremos es que el viajero nos diga si está bien o no. Si el viajero nos dice que no tiene ningún problema, la aplicación no molesta. Si el viajero dice que sí que tiene algún problema, entras en un cuestionario interactivo que te va a llevar a diversas opciones y al final te va a dar un consejo. Por ejemplo, si alguien tiene una diarrea, pero es una diarrea simple, sin sangre, con poquito dolor abdominal y no tiene fiebre, el consejo final va a ser, pues bueno, hidrátate un poco, haz un poco de dieta, estate tranquilo, todo va a estar bien. Si la diarrea tiene sangre, tiene fiebre, algún dolor abdominal o algún síntoma de alarma, ese viajero va a tener la opción, bueno, le vamos a dar un consejo, obviamente, y al final va a tener la opción de contactar con nosotros. Nos va a dar su teléfono o nos va a dar su correo electrónico. En el caso, si nos da un correo electrónico de Gmail, nosotros podemos contactar con videoconferencia por Hangouts con esa persona, en el caso de que esa persona no esté muy rural y tenga una banda suficiente para poder contactar con nosotros. Si no es el caso, porque está en el desierto de Libia y no va a conseguir llamarnos a través de Hangouts, le vamos a llamar al teléfono. Lo importante es poder contactar con él y decirle qué te pasa. Hasta ahora lo hemos probado en un piloto en aproximadamente unas 150 personas. Lo que hemos visto es que nos llama un 10% de personas. La aplicación no está configurada para emergencias. Quiero decir, si alguien se está muriendo o tiene realmente un problema grave, lo que tiene que hacer es ir al médico, llamar al seguro, que le repatrien o cualquier cosa. Pero sí que hemos descubierto que estamos solventando un problema que habíamos detectado desde hacía mucho tiempo cuando la gente estaba viajando fuera y nos intentaba contactar en el hospital, llamaban a centralita, póngame con el servicio de medicina tropical, ¿dónde está el médico? Un lío, hasta que conseguían hablar con nosotros, pasaba media hora el paciente al teléfono intentando llamar desde Indonesia.
Y al final lo que hemos visto es que damos una buena sensación de seguridad, un asesoramiento. Mucha gente nos llama a veces porque tiene lesiones en la piel, nos envía una foto, les podemos ayudar con eso, o porque tiene una diarrea, realmente lleva 6 días y no sabe muy bien cómo gestionarla, o porque tiene una fiebre. Y la verdad es que ese consejo en un paciente que ya en un médico que ya te ha visto, que además tiene tu historia clínica y que le puedes aconsejar en su idioma, a muchos pacientes la verdad es que hemos visto que les va muy bien y que es muy satisfactorio por ahora. Nosotros estamos de guardia para recibir todas estas llamadas desde el Servicio de Medicina Tropical y controlamos, entre comillas, a los pacientes en un sistema de monitorización remoto que es en tiempo real. Con lo cual, si un paciente marca que se encuentra mal en algún momento, nosotros siempre miramos este sistema de monitorización. Nos sale una llamita en rojo que nos indica que hay uno de los pacientes que tiene algún problema y entramos y miramos a ver qué es lo que le pasa y en ese momento entramos a la historia clínica y le llamamos. Otra funcionalidad interesante que tiene la aplicación, como veis ahí en la última columna que pone Zika, la aplicación está configurada de una manera que si uno de los viajeros va a una zona de Zika o de dengue y marca que tiene síntomas compatibles con una de estas enfermedades, por ejemplo, fiebre y dolor articular o cualquier otra cosa, a nosotros se nos enciende la alarma y sabemos que está viniendo a Barcelona. Por ejemplo, el paciente que está en la primera línea sabemos que va a volver el 25 de mayo, que vuelve a Barcelona una persona con una probable infección por Zika o con una probable infección por dengue. Como sabéis, estas enfermedades tienen la posibilidad de ser introducidas en nuestro país porque tenemos el mosquito vector, Aedes albopictus, y es interesante controlar o al menos identificar y poder llamar a las personas que vienen con estas enfermedades de cara a que no sean, digamos, que no infecten al mosquito y después introduzcan esta enfermedad. Y esto a nivel de control de salud pública también es bastante interesante esta información. Geoposicionamos a todos los viajeros, no tengáis ningún miedo porque el geoposicionamiento no es muy preciso, no nos interesa saber en qué esquina de Bangkok estáis, nos interesa saber si estáis en Bangkok o si estáis en Chiang Mai, no hay temas de confidencialidad importantes. Estos son los viajeros que hemos tenido dando vueltas por el mundo durante el año pasado, son pilotos y la verdad es que ha sido muy interesante. Como veis, la mayoría siguen yendo a Asia, que es el perfil que tenemos más frecuente, y cuando entramos dentro de cada viajero, como veis, podemos identificar cuál es el trayecto de un viajero particular. Esto nos interesa de cara a salud pública porque, por ejemplo, si un viajero que se ha ido a Vietnam desarrolla fiebre y desarrolla síntomas de dengue el día 23 de mayo, sabemos dónde ha estado los días previos, por lo cual sabemos dónde probablemente ha adquirido esa infección. En enfermedades que tienen periodos de incubación muy cortito, como es el dengue, que sabemos que a los 3, 4, 5 días de la picada del mosquito desarrollas la fiebre, podemos volver para atrás y intentar localizar de dónde viene la infección. Si tenemos 100 viajeros con esta infección y todos vienen de ahí, lo más sano sería llamar a país y decirle: mira, usted tiene un brote de dengue en Ho Chi Minh o donde sea, mírelo. Con lo cual es una forma también de detectar brotes a distancia cuando los haya. El otro es un paciente que se fue a Myanmar y, como veis, también podemos trazar un poco el recorrido. Con lo cual, cuando el paciente nos llama, tenemos información de dónde está, de cuáles son los síntomas que ha tenido durante cada día, y luego establecemos videoconferencia con él y vemos si le podemos ayudar o no y le damos el consejo que podamos dar. Cuando hablamos de futuro, para nosotros ya no es futuro. Hemos estado aquí en Hercio, hemos visto pulseras que son capaces de detectar la tensión arterial, probablemente la temperatura de aquí poco, la saturación de oxígeno, una tiroelectrocardiograma, etcétera. ¿Hacia dónde va esto? Este dispositivo, no sé si lo habéis visto alguno, se llama Scanadu. Es un dispositivo, un disco pequeño donde tú pones el dedo encima y registra también, pues eso, saturación, signos básicos que nos van a permitir tener un poquito más de precisión con el paciente. Hay camisetas que ya están siendo diseñadas para también registrar estos signos básicos, básicamente tiras de electrocardiograma, frecuencia cardíaca, etcétera. Obviamente los relojes es lo primero que va a funcionar, y hasta me han dicho que hay tatuajes que no los he visto aún, pero que supongo que se pueden quitar al final del viaje, pero que hay tatuajes que pueden también detectar algunos signos vitales. Con lo cual esto va avanzando, son complementos maravillosos para nuestro sistema de monitorización. Cuanto más información médica tengamos en nuestro sistema de monitorización de un paciente que se pone mal y que está en Indonesia o en Brasil o en Libia, más precisos o más ayuda, digamos, vamos a poder darle a ese paciente desde la distancia. Y esto para nosotros nos parece como que intervenir en un paciente que empieza a tener una malaria y que está en Camboya, y que nosotros podemos hacer una intervención precoz, con lo cual ahorramos el ingreso, ahorramos la posible complicación y la posible muerte de ese paciente, para nosotros es algo que creemos que tiene mucho interés. Y lo otro en lo que estamos trabajando también es en sistemas de diagnóstico remoto.
Nos gustaría en un futuro, y sabemos que con la malaria probablemente va a pasar, como sabéis, malaria en el mundo está disminuyendo su incidencia, hay zonas que seguimos dando sí o sí profilaxis o prevención para malaria con pastillas, como son básicamente las zonas de malaria de África subsahariana, pero hay zonas en el resto del mundo, que son básicamente América Latina y Asia, donde la incidencia de malaria sigue ahí, la malaria sigue, pero está disminuyendo suficiente como para que no tengamos que hacer prevención con las pastillas. Y hay muchas zonas, por ejemplo, no hace tanto en Tailandia o en India estábamos dando pastillas para la malaria, ahora mismo no estamos dando. ¿A qué nos va a llevar eso? Que al final los viajeros que van a zonas de malaria, aunque haya poca incidencia de malaria, van a estar en riesgo porque no van a llevar pastillas. 5 minutos, listo, es la última diapo. No van a llevar pastillas, con lo cual van a estar en riesgo de desarrollar malaria, y es muy importante entonces controlar cuando un paciente desarrolla fiebre y puede tener malaria. Y estamos trabajando en un sistema de diagnóstico remoto de malaria. Este es una empresa que ahora se ha trasladado al Japón desde Newcastle. Es un test de diagnóstico rápido en el cual, si el algoritmo en algún momento detecta que el paciente tiene fiebre, habría una hoja de instrucciones en la cual el paciente podría incluso picarse el dedo si está aislado muy remoto. Obviamente lo primero que tiene que hacer es ir al médico, pero si no puede, podría picarse el dedo y hacer un diagnóstico de malaria que nos entraría la señal en el sistema de monitorización remoto, y nosotros podríamos decirle a ese viajero si realmente tiene malaria o no y qué es lo que sería más conveniente hacer. Esto está ongoing, la verdad es que esto va muy rápido, nosotros no sabemos ni siquiera si podemos marcar el paso de estas nuevas tecnologías, pero creemos que cuanta más información vital tengamos del paciente a distancia, más útiles vamos a poder ser en la distancia. Y yo creo que ya está nuestra visión como centro de referencia de enfermedades importadas que somos, es tener una atención integral, pre, durante y post viaje, es lo que hacemos. Proporcionar al viajero, esto es importantísimo, información veraz, no lo he dicho, pero la aplicación es capaz de enviar alertas a las personas, por ejemplo, las personas que se han descargado la aplicación. Nosotros, si detectamos un brote significativo de cólera, por ejemplo, en Cuba, podemos avisar a la gente que está en Cuba y que lo sepa, o si hay un terremoto en Haití, o si hay cualquier problema, podemos avisar a la gente que tiene la aplicación. Asistencia médica precoz en el momento en el que está en el viaje, y sobre todo también vigilancia y control de las enfermedades importadas. Y yo creo que ya está. Sí. Solo decir que si utilizáis nuestra aplicación en Asia y alguno de estos macacos, tengáis cuidado con el móvil porque suelen robarlo e intentar correr después. Y ya está, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Aquí tienes una pregunta? Bueno, tome los cascos para oír la pregunta. La oigo, ¿eh? La oigo. ¿Eh? La oigo. Ah, vale. ¿Zona o solamente el que se ha visitado algunos que va a visitarse en el centro antes de viajar? Totalmente. Queremos crecer poco a poco, pero para nosotros lo más importante es mantener la calidad. Hemos visto que un 10% de la gente nos llama. Entonces lo que vamos a hacer ahora en verano es empezar solo en nuestro hospital, entre otras cosas porque si lo hacemos a lo grande y se la bajan 4.000 personas y nos llaman 400, podemos colapsar al médico de guardia. Entonces vamos a empezar poco a poco en el hospital. Si vemos que podemos asumirlo, iremos creciendo, y si creemos que es interesante para otros hospitales, obviamente a nosotros lo que nos interesa es que este sistema lo tenga la máxima gente posible. Pero ahora nos da un poquito de miedo no poder mantener la calidad si lo abrimos demasiado rápido y realmente nos llama mucha gente. Entonces empezaremos poco a poco este año. Las personas que vengan después de, creo que es julio o agosto, al hospital, se lo ofreceremos a todas las que vengan a vacunarse, sí. La aplicación es gratuita porque la hemos desarrollado. El problema es que, bueno, como funciona el sistema de salud, obviamente el médico de guardia hay que cubrirlo, tiene que ser autosostenible, suficiente para mantenerse. Entonces tendrá un coste mínimo suficiente para poder mantener el sistema, sí. Básicamente el personal, porque el resto no lo cubrimos. Gracias.